Bienvenidos a Economía en Breve del 26 de junio del 2022 con lo más relevante del acontecer económico. Les recuerdo que este programa está disponible de entrada a mis suscriptores en alguna de las modalidades que pueden ver en esta lámina y en 2 semanas queda abierto para todo el público. Comenzamos con la sección Da Vinci de esta ocasión con una pequeña historia para una reflexión importante. Esta es la historia de Juan y Toño. Juan está muy preocupado porque en su comunidad se han venido recrudeciendo los problemas de falta de agua. Para resolver el problema se requieren muchos recursos para construir un sistema de pozos y ductos que permitan llevar más agua a la comunidad. Toño es un político con capacidad para influir en las decisiones de su comunidad, especialmente en la forma en que se usan sus recursos, y está interesado en impulsar su carrera política. Toño está evaluando 2 proyectos para utilizar los recursos de la comunidad. Uno es construir el sistema de pozos y ductos para atender el problema del agua, y el otro es construir un estadio de fútbol. El sistema de pozos y ductos se llevará varios años en construir y no le tocará a él inaugurarlo. Además que durante la construcción se causan muchas molestias a la población y una vez terminado, pues no se ve, ya que la mayoría de las instalaciones son subterráneas. El estadio, por otro lado, le tocará inaugurarlo para colgarse la medalla y será una obra muy visible, muy vistosa en la comunidad. ¿Qué decide Toño? Muy probablemente decidirá a favor del estadio, ya que el cálculo político le arroja más votos para que siga en ascenso su carrera política, además que el problema del agua no es tan alarmante todavía. Pocos años después, una sequía acrecienta los problemas de falta de agua de forma dramática, generando pleitos y enfrentamientos entre las personas de la comunidad. Si Toño en su momento hubiera decidido a favor del sistema de pozos y ductos, estos problemas pues no hubieran surgido. Pasando a la realidad, recientemente hemos visto que la sequía de este año ha generado un fuerte problema de abasto de agua en Nuevo León, donde la gente le está pasando muy mal, al grado de tener pues noticias como esta, donde un grupo armado se roba una pipa de agua y se dan bloqueos para obtener el líquido. Esta historia tiene una moraleja que deberíamos internalizar como sociedad. Muchos de los problemas comunes requieren atenderse con inversiones cuantiosas que llevan tiempo, pero los incentivos naturales de los políticos no van en el mismo sentido, aun cuando no estemos considerando problemas adicionales como el de la corrupción. Además, las sociedades tienen un déficit de atención natural, diría yo, que las concentra en lo más inmediato, dejando los problemas que se ven venir en el futuro sin atención hasta que nos alcanza la realidad. La solución a este problema tiene 3 partes. Primero, tomar conciencia como sociedad de las limitaciones e insuficiencias que tiene nuestra democracia. Segundo, crear instituciones para asegurar que los líderes políticos actúan responsablemente de acuerdo con los intereses comunes. Y tercero, aprender a elegir líderes políticos responsables que actúen en beneficio de la comunidad, lo que cuando ocurra alineará los intereses personales de los políticos con los intereses de grupo de la comunidad. No está fácil, pero el primer paso es tomar conciencia. Pasando a los indicadores y eventos de la semana, la inflación siguió mal comportada en la primera quincena de junio, ya que registró un nivel de 0.49% cuando se anticipaba un ritmo de 0.32% por parte del promedio de analistas de la encuesta Citibanamex, con lo que se ligó la 6ª sorpresa consecutiva al alza en este año, tomando el dato de la quincena y los de los meses anteriores. La inflación de 0.49 fue la más elevada para una primera quincena de junio desde 1998 y desde ese año había tenido lecturas por debajo del 0.40%. Con este resultado, la inflación anual llegó a 7.88%, que es el nivel más elevado desde el 2001. Ya les comentaba en programas anteriores que todavía no se había alcanzado el pico de la inflación y con este resultado se retoma la preocupante tendencia ascendente en la dinámica de los precios. La inflación subyacente fue incluso mayor que la general con 0.50%, lo que resultó también bastante por arriba del 0.35% anticipado por el promedio de analistas, con lo que se van a ligar 19 meses con sorpresas al alza de forma ininterrumpida. Al igual que la inflación general, la inflación subyacente, que recordemos es la parte menos volátil de los precios al consumidor, fue la más elevada desde 1998, con lo que su comparativo anual alcanzó 7.47%, que es el más elevado pues en mucho tiempo.
y mantiene la preocupante tendencia ascendente. En sus principales componentes, las mercancías llegaron a 9.85%, mientras que los servicios aceleraron a 4.77%. Cabe notar que al interior de las mercancías son las alimenticias las que están aumentando más, 0.74% en la quincena, con lo que alcanzaron una variación anual de 11.71%. Y por el lado del componente no subyacente fueron los precios agropecuarios los que más aumentaron, 0.85% en la quincena, lo que los lleva a una tasa anual de 14.31%. Lo triste de la inflación es que castiga más a la gente de menores ingresos que gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos y son los que están subiendo más en estos momentos. Luego de estos resultados, mi pronóstico para la inflación tiene que ajustarse nuevamente al alza para registrar un pico de 8.25% en agosto y cerrar el año en 8.06%. La subyacente alcanzaría un pico también en agosto de 7.49% y terminaría en 7.20% en el año, lamentablemente con un sesgo que sigue al alza en los pronósticos. Tal como se anticipaba por parte de la gran mayoría de los analistas de la encuesta de Citibanamex, Banco de México incrementó en 75 puntos base su tasa de interés de referencia, que llega a 7.75%. Un aumento de esta magnitud no se observaba desde el 2003, es decir, fue un aumento contundente, como diría Banco de México, que está tratando de responder con la debida firmeza que requieren las circunstancias. En esta ocasión, la Junta emitió un voto unánime, lo que revela la preocupación elevada y compartida entre sus miembros ante la terquedad que está mostrando la inflación. De su comunicado me llamaron la atención dos señalamientos. Primero, dicen que el balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico presenta un considerable sesgo al alza, donde la palabra considerable enfatiza esta preocupación que genera el comportamiento de la inflación. Segundo, la Junta de Gobierno tiene la intención de seguir aumentando la tasa de referencia y valorará actuar con la misma contundencia en caso de que se requiera. Este párrafo constituye una guía futura para que los participantes de los mercados se preparen, porque las tasas seguirán aumentando y posiblemente al mismo ritmo en caso de que se requiera, es decir, que la inflación siga aumentando por arriba de lo esperado. Interpretando lo que dice el comunicado, diría que están dejando ver que el próximo aumento será de por lo menos 50 puntos base, pero podría ser otra vez de 75 si la inflación no marcha bien. Nuevamente revisan al alza su trayectoria esperada para la inflación, que en el caso de la general alcanzaría un pico por arriba del 8.1% en el tercer trimestre, recordando que ellos nos presentan la inflación para el promedio del trimestre en su cuadro y registrando 7.5% en el promedio del último trimestre del año, que se acercaría al 8% que tengo en mi pronóstico, creo yo. Luego de esta decisión, me parece que lo más probable es que vamos a ver aumentos de 50 puntos base en las siguientes 3 decisiones y luego un aumento de 25 en el último mes del año para terminar con una tasa de referencia de 9.5% que prevalecería durante todo el 2023 siempre y cuando la inflación retome su tendencia descendente. Hay que notar que muchos de los comentarios en los medios y de algunos participantes de los mercados enfocan el impacto negativo, desde luego, que tendrá el aumento de tasas sobre el gasto de los hogares y las empresas. Incluso el presidente salió a criticar a Banxico, aunque él dice que es recomendar que piensen en otra fórmula para bajar la inflación, repitiendo lo que mejor sabe hacer, que es denostar desde el fondo de su ignorancia, diciendo que en Banxico hay técnicos que se creen científicos. Es curioso que la naturaleza humana hace mucho más fácil encontrar culpables con nombre y apellido que las causas de los problemas y mucho menos las soluciones adecuadas. Decía que muchos se enfocan en el impacto que tendrá el aumento de las tasas, pero pocos se enfocan en el impacto negativo que ya está teniendo la inflación, especialmente sobre la gente más pobre. Decía por ahí, en un par de entrevistas en las que tuve oportunidad de participar con los medios, que la inflación es como un oso grizzly furioso que se nos vino encima y que ya se metió a la casa y que está empezando a morder con fuerza. El Banco Central es el que tiene la escopeta que tiene que usar con decisión, porque el oso no se va a espantar con disparos al aire, hay que apuntarle bien y dispararle tantas veces como sea necesario y no preocuparnos por los boquetes que puedan dejar los disparos en las paredes, porque mientras el oso siga vivo y enfurecido, el daño que va a causar será mucho mayor. Lo que está en juego no es el crecimiento económico y la inflación de este año, sino de los siguientes 5 años. Hablando ahora de la actividad económica, el INEGI dio a conocer
al principio de la semana su indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos es una estimación del IGAE, el indicador global de la actividad económica, con base en la información más reciente y en los indicadores y datos que tienen más disponibles. Es un ejercicio de nowcasting que se llama. En este cuadro pueden ver que para abril se anticipaba un fuerte crecimiento de 0.8%, que de hecho fue más fuerte en el dato observado que vamos a comentar a continuación. Pero para mayo se estimaba un crecimiento apenas por arriba de 0.1%, es decir, se ve venir una fuerte desaceleración, aunque me llama la atención la gran amplitud del estimado del mes de mayo, ya que el rango va desde una contracción de 1.8% hasta una expansión del 2%, lo que nos dice que está muy difícil anticipar cómo le fue a la economía en este mes de mayo. Ahora sí, si vemos los resultados del IGAE del mes de abril, en este cuadro del INEGI al que le estoy agregando la columna con la estimación que tenía el indicador oportuno, el IOAE, para poder comparar, nos encontramos un fuerte repunte de 1.1% real mensual que resultó mejor al 0.8% que arrojaba el indicador oportuno, lo que desde luego representa una muy buena noticia, ya que como pueden ver en esta gráfica, con este repunte el IGAE ya casi regresa al nivel que tenía previo a la pandemia. Regresando al cuadro, podemos ver que la industria creció menos de lo que anticipaba el indicador oportuno, mientras que los servicios fueron más vigorosos que lo que se preveía y en ambos casos las tasas de incremento mensuales fueron elevadas. Al interior de la industria, las manufacturas crecieron 1.2% real mensual y siguen con una tendencia ascendente bastante clara luego de haber dejado atrás los niveles previos a la pandemia, lo que revela a uno de los sectores que está apoyando al crecimiento económico, es decir, es uno de los motores que está encendido y dando empuje a nuestra economía. La construcción también creció en abril, pero 0.5%, que representa sí una buena tasa, pero como se puede ver en la gráfica, ha sido uno de los sectores más afectados en los últimos años y no ha logrado mostrar una tendencia clara de recuperación recientemente, lo que me parece se explica por el negativo ambiente de negocios producido por las malas decisiones de política pública que hemos comentado frecuentemente, el deterioro en el Estado de Derecho y la creciente inseguridad, lo que impide la claridad necesaria para desarrollar nuevas y buenas perspectivas, que a su vez son el principal factor de impulso para este sector. Por el lado de los servicios, destacó el vigor del comercio al por menor, que creció de forma inusual, un 8%, como podemos ver en esta gráfica, lo que me parece se explica por dos factores principales. Uno es el restablecimiento de la movilidad ante la percepción de que la pandemia del COVID ya se había terminado, y el otro es el dinero que fluyó en los programas públicos, el gasto público, y se aceleró para fines electorales, fines políticos, como era el proceso de revocación de mandato y las elecciones estatales que se dieron hace poco. Por cierto, en México se vive una nueva oleada de contagios de COVID, que si bien está resultando menos mortal gracias a la vacunación y que ya es difícil pensar que se realizarán nuevas medidas de confinamiento, no hay que menospreciar el efecto que puede tener sobre la economía el ausentismo, ya que la gente que se contagia se tiene que aislar y cuidar por unos días. En el resto del mundo estamos viendo estos efectos en los miles de vuelos cancelados, lo que representa nuevas disrupciones con afectaciones en diferentes mercados. Es un tema que no hay que dejar de ver. Regresando al IGAE, uno de los sectores más afectados ha sido el de servicios profesionales, científicos y de apoyo a negocios, que como vemos en la gráfica se contrajo 1% y se mantiene cerca del piso alcanzado luego de la pandemia. Este sector refleja lo que ocurre en las tuberías de los pequeños y medianos negocios, ya que funcionan para ellos, además de que se vio arrastrado por la reforma a la subcontratación y sus perspectivas no son nada buenas por lo pronto. Otro de los sectores más afectados por la pandemia fue el de restaurantes y hoteles, que como podemos ver en esta gráfica se ha venido recuperando y mantiene una clara tendencia ascendente, creciendo 3.1% mensual en abril, acercándose a sus niveles prepandemia. Aquí una buena noticia. También en la semana tuvimos las cifras de la oferta y la demanda agregadas del primer trimestre, de las que nos enfocaremos en los principales motores para la economía, que son el consumo privado y la inversión. Utilizando cifras desestacionalizadas del INEGI, que recordemos, es un cálculo estadístico para filtrar los efectos de algunos factores estacionales, aquí podemos ver que el consumo privado creció 3.4% real trimestral, superando los niveles previos a la pandemia, lo que representa una muy buena noticia.
La formación bruta de capital fijo, que es otra forma de llamar a la inversión, también repuntó en el primer trimestre 2.2% real en este caso, pero todavía está muy por debajo de los niveles prepandemia y de los niveles alcanzados antes del cambio de administración. Cabe notar que estos repuntes, como ya platicaba, podría estar explicado en buena medida por factores temporales, especialmente en el adelantamiento del gasto público con fines políticos, que ya comentamos hace unos momentos. Por otro lado, en Estados Unidos, la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, atrajo gran atención en los mercados entre los inversionistas y los agentes económicos. Sus mensajes principales fueron, por un lado, que la Reserva Federal está fuertemente comprometida a bajar la inflación y, por otro lado, que la economía estadounidense está muy fuerte y bien posicionada para manejar una política monetaria más restrictiva. Algunos miembros del Congreso hicieron comentarios para trasladar la culpa a la Reserva Federal de la posible recesión que se avecina, lo que pone presión sobre el Banco Central de los Estados Unidos, ya que va tarde en el combate a la inflación y su credibilidad ha sido puesta en duda y ahora tienen la presión política encima. Me parece que la Reserva Federal tiene un trabajo muy complicado por donde se le vea y que la probabilidad de tener una recesión en Estados Unidos ya está por arriba del 50%. Hay que notar que la lucha contra la inflación aún está muy lejos de terminar y que muy probablemente seguiremos viendo presiones importantes como las que se ven en esta nota que habla del $1 billón de gasto en infraestructura, que sería $1 trillion en inglés, que está llegando ya al sector de la construcción de Estados Unidos, que ya enfrenta una escasez importante de trabajadores, lo que implicaría mayores presiones salariales y costos, y esto puede seguir impulsando la inflación. Los mercados financieros continuaron mostrando una volatilidad elevada, aunque ahora prevalecieron las ganancias en los mercados accionarios, como podemos ver en este cuadro resumen, destacando las que se observaron en los mercados de Estados Unidos, que reaccionaron con optimismo, y también a las bajas que habían venido acumulando, pero les decía, reaccionaron con optimismo a los mensajes del presidente del Fed. Nuestro tipo de cambio reaccionó a la menor percepción de riesgo global y al aumento en la tasa de interés por parte de Banxico, apreciándose 2.33% para terminar en 19.87 pesos por dólar. La Bolsa de Valores en México mostró volatilidad y a pesar del fuerte repunte del viernes terminó con una pérdida semanal de 0.6%. Por último, esta nota de Bloomberg sugiere que Estados Unidos está listo para escalar las reclamaciones de violación al Tratado de Libre Comercio por parte de México por favorecer a las compañías estatales de energía en perjuicio de las compañías estadounidenses en este sector. Se supone que debería haber piso parejo y eso no está ocurriendo. Lo que menos necesita nuestro país en estos momentos es tener una disputa comercial con nuestro principal socio y cliente, ya que esto pone más incertidumbre sobre nuestro panorama económico y deteriora las perspectivas de crecimiento. Para la semana que inicia tendremos en México las cifras de la balanza comercial, desempleo, actividad financiera, finanzas públicas, todas del mes de mayo. También conoceremos los resultados de la encuesta de expectativas realizada por el Banco de México entre los economistas del sector privado y del indicador IMEF del mes de junio. En Estados Unidos y de hecho en el mundo tendremos varias participaciones de banqueros centrales en un foro sobre política monetaria en Portugal organizado por el Banco Central Europeo. También tendremos el reporte de ingreso y gasto personal en Estados Unidos de consumo del mes de mayo y el ISM manufacturero del mes de junio. Y con esto concluimos este programa 270 de Economía en Breve. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que no hay otra forma más breve y dinámica para estar bien informados del acontecer económico de México. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.